Pero necesitamos hablar más de estos detalles, de la inconformidad y por supuesto de los efectos de esta suspensión. Saludo a Patricia Aguayo Bernal, es vocera de los trabajadores precisamente del Poder Judicial de la Federación. Buenas noches, Patricia, y gracias por tomar la llamada. Buenas noches, a tus órdenes. Bienvenida. Pues primero que nada preguntarle cómo fueron estas encuestas y en qué porcentaje fue apoyada la suspensión de todos los trabajadores. Bueno, lo que se hizo en trabajo respecto de la base trabajadora fue la creación de un grupo de trabajo que involucró a los 32 circuitos judiciales de todo el país, con un representante por cada circuito, a veces 2, a veces 3, dependiendo el tamaño y la cantidad de órganos que hay en cada uno de los circuitos judiciales. Se estuvieron haciendo reuniones por varias semanas, precisamente para discutir el tema de la reforma judicial, las implicaciones, las consecuencias que iba a tener, y finalmente llegamos a un consenso de que teníamos que ejercer algún acto de presión, algún acto importante que visualizara qué es el Poder Judicial, qué es lo que tiene hoy el ciudadano mexicano dentro del Poder Judicial. Una autoridad que lo ampara y que lo protege en contra de las injusticias que cometen las autoridades. Sí. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de reunirnos, de ponernos de acuerdo y de poner de acuerdo a cada uno de nuestros circuitos judiciales, definir una fecha y esperar a que ocurriera el detonante para ejercer esta medida que hoy la conocemos como un paro, una suspensión de labores por tiempo indefinido. Sí, y le pregunto sobre los números, porque entiendo que fue más del 80% de los trabajadores del Poder Judicial que respaldaron esta iniciativa de la suspensión, precisamente porque las inconformidades son muy notorias. A raíz de lo que mencionaba hace un momento, de estos foros que se hicieron, supuestamente diálogos para ser escuchados y que hubiera cambios, Ignacio Mier hablaba de que se hicieron al menos 100 cambios a la propuesta inicial del presidente. Algunas de esas les parecieron correctas, es decir, suficientes, o en dónde están las principales inconformidades después de los foros. Pues imagínate que te pongan en una propuesta para ser un juzgador federal, que hagas un escrito de 4 cuartillas para que expliques por qué quieres ser juzgador y que además que anexes 5 cartas de recomendación de tus vecinos diciendo por qué te apoyan para qué o por qué consideran que tú tienes el perfil para ser juzgador federal. O sea, ¿te imaginas un juez, un magistrado reuniendo esos irrisorios requisitos? O sea, es absurdo. Después es una de una burla, carrera, es una burla para claro, nosotros. Después de la carrera de toda una vida. Ahora, entiendo que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación está sugiriendo de alguna manera o ha sugerido no participar. ¿Esto quiere decir que el sindicato propio no apoya esta suspensión? Es decir, ¿ellos sí están conformes con la reforma? Exactamente. El secretario general del sindicato mayoritario del Poder Judicial de la Federación, el licenciado Pimentel, apoya la reforma. Él dice que no va a hacer nada hasta que la reforma sea aprobada y a ver si hay algún tipo de lesión a los intereses de los trabajadores. Sí. Digo, una persona con más de 2 dedos de frente, entendería, si leyera la reforma, todas las implicaciones negativas que van a traer como consecuencia esta reforma. Claro. Ahora, usted ha mencionado en numerosas ocasiones que esto pareciera que tienen prisa, ¿no? Que se está haciendo con mucha celeridad para la profundidad que debería tener una reforma de este calado. Preguntarle, ¿qué tendría que pasar para que la suspensión pues se levante?
Nosotros lo único que estamos pidiendo es que los legisladores nos escuchen, Sí. que oigan nuestros reclamos. La cuestión es que ellos dicen que ya, que los ya los introduzcan escucharon, ¿no? a la reforma. Digamos que el problema en esa comunicación o en ese mensaje es que ellos dicen, pues ya los escuchamos, para eso fueron los foros. Entonces, ¿en dónde volver a incidir para que estas reformas sean pues algo con lo que ustedes estén también de acuerdo? Bueno, tanto los foros como las manifestaciones de los diputados son una falacia, son una farsa total, porque a los trabajadores nunca nos oyeron. Nunca nos oyeron, nunca quisieron prestar oídos. Inclusive hubo compañeros en el interior de la República que se metieron a la fuerza a los recintos, a grito pelón, porque no les prestaban el micrófono, porque no los oían. A mí no me dejaron entrar a la Cámara de Diputados en los 2 foros que se desarrollaron allí. Yo ya tenía autorización para entrar a la Cámara de Diputados y cuando intenté ingresar, no me dejaron entrar. Bien. Entonces, ¿eso es diálogo? ¿Eso es de verdad ganas de escuchar a la gente? Yo creo que no. ¿Vocera qué sigue entonces? ¿Qué sigue para el Poder Judicial y la cantidad de trabajadores, más del 80% que no está conforme con esta reforma? Vamos a seguir ejerciendo actos de presión hasta que nos escuchen, hasta que esa reforma se pare, hasta que esa reforma se detenga. Es un gran daño al país, a todos los mexicanos, y no solamente al Poder Judicial y sus funcionarios. Es un daño para todo México. Bien. Si me pudiera por último resumir en 2, 3 puntos cuáles serían las principales inconformidades o banderas, sobre todo para que los mexicanos lo entiendan de una forma más sencilla, ¿cuáles serían, Patricia? Sí, cómo no. Elegir a los jueces a través de una votación va a permitir que una persona, aunque no esté preparada para ocupar un cargo, que no esté capacitada en una carrera judicial, dicte una sentencia sin tener la preparación y el conocimiento adecuado. Sí. Eso, lejos de resolver los problemas de justicia, los va a agravar, porque no sabemos qué tipo de resoluciones ni a qué intereses va a obedecer para resolver algún caso. Sí. Y otro punto muy importante, es tan palpable la destrucción que se pretende del Poder Judicial de la Federación que se va a desaparecer completamente al Consejo de la Judicatura Federal para sustituirlo por un órgano de administración. Bien. Es evidente que estas personas, este equipo de asaltantes, llegan a las instituciones a saquearlas, porque eso han hecho con todas las instituciones que han tocado. Bien. Y finalmente, imponer un tribunal judicial con el único ánimo de hacer una persecución dentro del Poder Judicial de la Federación para todos aquellos funcionarios que no estemos de acuerdo con sus políticas. Ese es el retrato palpable y claro de lo que implica esta reforma judicial. Pues muchísimas gracias, Patricia Aguayo Bernal. Si nos permite, nos gustaría volver a tener una conversación en unos días, si es que las cosas han cambiado, ya sea para bien o para mal. Desafortunadamente lo tengo que decir así. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Buenas noches.